10 razones para leer la Biblia diariamente. Estudiemos cómo la Biblia es nuestro pan espiritual y cómo consumir este pan. Veamos 10 comparaciones entre el maná que comió Israel en el desierto y la Biblia que tú y yo debemos consumir todos los días. Quiero recordarte que el enemigo está detrás tuyo por no estar en la palabra de Dios. Él no puede impedir que la palabra de Dios dé fruto en tu vida, por lo tanto hará todo lo posible para detenerte de estar en la palabra de Dios. En Mateo 13, Jesús nos cuenta de esta parábola. Él dice, si no entendéis esta parábola, no podrás entender todas las demás parábolas. Y habla de 4 tipos de terrenos. Y el primer tipo de terreno es donde cayó la semilla y los pájaros comieron esa semilla. Y luego Jesús nos explica y dice, esto le pasa a toda persona que no entiende el mensaje, o la predicación, o la palabra acerca del reino de Dios. Que el enemigo viene y se lo arrebata. Entonces, el diablo está detrás de la palabra. El diablo te persigue al no leer, al no escuchar, al no estudiar, al no confesar, no obedecer, al no memorizar y no meditar sobre la palabra de Dios. Una vez que la palabra de Dios está dentro de ti, una vez que te entregas a obedecer la palabra de Dios, Él no puede detener el fruto que saldrá de esto. Este fruto renovará tu mente. Este fruto te preparará para ser un hombre y una mujer de Dios. Así que el diablo no puede permitirse el lujo de que esto suceda. No puede soportar que esto suceda y no puede hacer nada al respecto. Entonces lo que hace es tratar de impedirte que la palabra de Dios esté dentro de ti. Veamos cuán poderosa es la palabra de Dios cuando la digerimos y cuando la ingerimos todos los días. Cuando Israel estaba en el desierto, entre Egipto y la tierra prometida, es un símbolo de nuestro viaje cristiano, entre nuestra oscuridad donde estábamos en el mundo y nuestro futuro paraíso en el cielo, como la tierra prometida. Tuvieron esta sustancia diaria que los sostuvo durante 40 años, y era el maná. Entonces veremos 10 cosas sobre el maná que se relacionan con la palabra de Dios y por qué es importante leer la palabra a diario. El número 1 es que la Biblia es tu maná espiritual. La Biblia es tu maná espiritual porque es nuestro pan del cielo. En Éxodo 16:4, en Números 11:9 y también en Salmo 105:40 habla de que Israel comió este pan que vino directamente del cielo. Eso es exactamente lo que es la Biblia. La Biblia o la palabra de Dios es el pan que vino del cielo. La Escritura dice sobre sí misma que es inspirada por Dios. Entonces es un regalo de Dios. Es el pan de Dios para ti y vino del cielo. La palabra de Dios es el regalo especial de Dios para nosotros. La segunda es que es un pan milagroso. En Éxodo 16, el maná no era normal, no fue fabricado, no fue hecho en una panadería, fue un milagro. Cuando consideras cómo llegó la Biblia a nosotros hoy, es un milagro, es un proceso de preservación. La Biblia es el milagro de preservación de Dios. El número 3 es que el maná era el pan que Dios les había dado a comer. La palabra de Dios es también nuestro alimento espiritual. Dios no les dio maná para solo estudiar, para solo mirar. La Biblia dice que tenía maná para poder comerlo. Jesús dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Eres espíritu, tienes alma y vives en el cuerpo, y tu espíritu necesita alimento. Tu espíritu necesita ese combustible y la palabra de Dios es el combustible de nuestro espíritu. Número 4, el maná llegó a donde estaba la gente. El maná llegó al pueblo. En Éxodo 16:14
vemos lo siguiente: y cuando se levantó la capa de rocío allí, en la superficie del desierto, había una pequeña sustancia redonda tan fina como la escarcha del suelo. Entonces, la palabra de Dios es accesible. No es necesario ir muy lejos para obtener la palabra de Dios. Físicamente, la palabra de Dios es accesible en la mayoría de los países del mundo hoy. La palabra de Dios podría estar en tu teléfono. La palabra de Dios puedes escucharla. La palabra de Dios puedes leerla. Puedes leerla en tu propio idioma. Número 5. El maná debería recogerse diariamente. El maná tenía que ser recogido diariamente, lo mismo con la palabra de Dios. Jesús dice en la oración: danos nuestro pan de cada día. No se refiere solo a nuestro pan físico. Esa es la pequeña interpretación, pero la aplicación también es a nuestro alimento espiritual, nuestro pan espiritual, y Dios nos ha dado ese pan y lo necesitamos a diario. Número 6. El maná se recogía por las mañanas, así que tuvieron que ir por la mañana a recoger maná. Puedes leer la Biblia en tu descanso laboral, puedes leer la Biblia durante el almuerzo, pero es mejor cuando le das a Dios tus primicias, es decir, la primera hora, los primeros 15 minutos, los primeros 30 minutos de la mañana cuando estés fresco, cuando la gente tal vez todavía esté dormida, cuando aún no tienes que ir a trabajar y recoges maná por la mañana. Mucha gente no puede leer la Biblia durante el día porque una vez que no le das a Dios ese primer lugar, hace que sea difícil encontrar el tiempo a lo largo del día. Te mantienes nutrido, te mantiene concentrado, te mantiene podado, te mantiene santificado durante todo el día. Sin embargo, eso no significa que no debas leer la Biblia en otro momento del día. Entonces, lo mejor es hacer lo que hizo Israel con el maná: hazlo por la mañana. Número 7. El maná no se puede almacenar para otro día. No se puede guardar hasta un día más, es decir, la revelación de ayer es insuficiente para cumplir los desafíos del nuevo día. Necesitas una palabra fresca de Dios. Muchos cristianos cometen el error al venir el domingo pensando: puedo reunir suficiente maná para 6 días. Ya no necesito abrir la Biblia porque recibí mis dosis dominical. Estás equivocado. Tu espíritu necesita interacción diaria con Dios. Tu espíritu necesita combustible diario. Imagínate si trataras a tu cuerpo así. Simplemente vas a comer una vez a un restaurante y luego dices: esto es suficiente para el resto de los 6 días. No, estarás fatigado, estarás cansado, estarás de mal humor, no rendirás al máximo. ¿Por qué? Porque no estás nutrido, no estás fortalecido. Vive cada día de la palabra fresca que Dios te regala. El número 8 es: el maná perdura para siempre. El arca de Dios contenía maná que perduró para siempre. Así que el único lugar donde el maná permaneció para siempre fue el arca. Dice: tu palabra tengo guardada en mi corazón para no pecar contra ti, lo dice el Salmo 119:11. Cuando comienzas a almacenar la palabra de Dios en tu corazón, se convierte en parte de quién eres. En realidad te cambia y se queda contigo. Eso nos dice que simplemente tener un tiempo para leer no es suficiente. La palabra de Dios necesita entrar, vivir dentro de ti. Y una de las mejores maneras de poner la palabra de Dios dentro de ti es a través de la memorización y la meditación. Así la pones dentro de ti. Así que ya no estás solo en las páginas. Ahora esa palabra está en tu corazón y está en tus pensamientos. Número 9. El maná fue comido en el desierto. Necesitamos maná, necesitamos la palabra de Dios. Dios amablemente ha provisto esto para sostenernos, para apoyarnos, alimentarnos y protegernos y edificarnos espiritualmente. Entonces lo necesitas mientras estés en la tierra hasta encontrarte con el Señor. Necesitas ese maná actualmente en esta tierra.
Número 10. Lamentablemente el maná fue despreciado por los hijos de Israel. Lo llamaron inútil, sin sentido. Dijeron, todo nuestro ser está seco a causa de este maná inútil. Fue el regalo de Dios. No eran como donas o algo así, pero aún así era dulce. Todavía era hermoso. Aún así fue maravilloso. Cuando llegó por primera vez, estaban muy emocionados, estaban agradecidos y luego se familiarizaron. Muchos cristianos hacen exactamente lo mismo con la Biblia. Dicen, la Biblia es vieja o anticuada. Dicen, la Biblia no es importante para mí. No tengo ganas de leer la Biblia hoy. Por eso, no tienes ganas de leerla porque no la estás leyendo. Si empiezas a leerla, tendrás el deseo de leerla más. La razón por la que no tienes el deseo es porque no la lees. Entonces, cuanto más lees, más quieres leer. Cuanto menos lees, menos quieres leer la Biblia. Cuanto más estudia, más y más quieres estudiar la Biblia. Cuanto menos la estudias, menos vas a querer estudiar la Biblia. Cuando más oras, más quieres orar. Y cuando menos oras, vas a querer menos orar. Así que no te concentres en tus sentimientos. Toma una decisión y deja de despreciar la palabra de Dios. Es un regalo para nuestra vida. Es nuestro alimento espiritual. Es nuestra espada espiritual. Es nuestro aceite espiritual. Es nuestra lámpara espiritual. Es hora de sumergirse en la palabra de Dios. ¿La estás leyendo? ¿La estás estudiando? Medita en esto. Gracias por ver este breve video. Espero que te haya inspirado a estudiar y a leer la palabra de Dios. Dios te bendiga y hasta la próxima.